Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de hoy. Tenemos aquí la Gaceta Oficial de Costa Rica, la número 169 del 10 de septiembre de 2025. Exacto. Y a primera vista, 84 páginas de lenguaje muy oficial, ¿verdad? Sí, bastante formal, pero bueno, detrás de todo eso, de decretos, acuerdos, avisos, hay decisiones importantes. Claro, decisiones que nos tocan a todos, en políticas públicas, en la vida diaria, incluso en los negocios. La Gaceta es como un espejo del Estado funcionando. Esa es justo nuestra misión hoy, ¿no? Desempacar esto, buscar lo relevante, lo que impacta, entender el porqué detrás de la formalidad. Correcto. Analizar no solo qué se publica, sino por qué es significativo, cuál es el contexto, las implicaciones. Perfecto. Pues vamos a sumergirnos. ¿Por dónde empezamos? ¿Quizás acciones del gobierno? Sí, me parece bien. Hay varias cosas en política pública. Por ejemplo, un decreto, el 451-115S. Ah, sí, lo vi. Declara de interés público una actividad sobre métodos anticonceptivos para enfermería ginecobstétrica. Exacto, una actividad que organizó el Colegio de Enfermeras, en agosto, aunque el decreto sale ahora. Y el objetivo, según dice, era fortalecer el cuidado, promover buenas prácticas, proteger derechos. Correcto. Familiarizar al personal con normas, con recursos. Ahora, lo interesante es, ¿qué significa eso de interés público? Sí, porque a veces suena como que van a darles muchos beneficios, ¿no? Pues en este caso, el mismo decreto aclara en el artículo 3 que no implica beneficios fiscales, como exoneraciones de impuestos. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el valor real? ¿Es solo simbólico? No diría solo simbólico. Es un reconocimiento formal, importante. Y según el artículo 2, puede facilitar que otras entidades, públicas o privadas, colaboren. Dentro de sus posibilidades legales y presupuestarias, claro. Exacto. Lo que sí subraya es un enfoque del Ejecutivo, o sea, Presidencia y el Ministerio de Salud, en apoyar la salud reproductiva, los derechos de la mujer. Es como un espaldarazo oficial. Entendido. Un respaldo que quizás abre puertas, aunque no directamente la billetera. Bueno, cambiemos de tema, pero sigamos con el gobierno. Números y economía. Dale. Hay un acuerdo de Hacienda, el MHDM-ACDO 0084-2025. Autoriza al gobierno central a ceder espacio de crecimiento de la regla fiscal a Incospesca, el Instituto de Pesca. ¿Eso qué es? Ok, aquí entramos en un tema clave. La gestión fiscal y la famosa regla fiscal, la Ley 9635. Que limita cuánto puede gastar el gobierno, ¿cierto? Correcto. Limita cuánto puede crecer el gasto, año con año. Se basa en cómo va la economía, la deuda. Para 2025, ese límite de crecimiento era 3.75%. Y el gobierno le cede parte de su permiso de crecimiento a Incopesca. ¿Le pasa plata? No exactamente. No es una transferencia de fondos. Es más bien una autorización. La ley tiene esta flexibilidad. A ver. El gobierno central, que tiene su propio límite de crecimiento, puede ceder una parte de su margen a entidades descentralizadas, como Incopesca. Pero ojo, solo para gastos que se consideren excepcionales. ¿Y aquí cuánto se dieron? En este caso, son 400 millones de colones de espacio fiscal. Pero lo importante, lo crucial, es que Incopesca va a usar este permiso para gastar 400 millones de colones de su propio superávit. Ah, ya entiendo. O sea, tenían la plata guardada de años anteriores. Exacto. Tenían un superávit acumulado. Pero no la podían gastar porque se pasaban de su propio límite de la regla fiscal. Precisamente, entonces el gobierno central les da luz verde, les cede ese espacio para que puedan usar sus propios ahorros en cosas prioritarias: equipamiento marino, terrestre, infraestructura, tecnología. ¡Qué interesante! Es como una válvula de escape controlada dentro de la disciplina fiscal. Justo eso, flexibilidad controlada. Permite atender necesidades sin romper la regla general. Muestra que la regla fiscal no es totalmente rígida. Muy claro. Y bueno, siguiendo con lo fiscal pero desde otro ángulo, hay un aviso del IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Ajá. Actualiza un impuesto específico sobre la cerveza, la resolución DRA 29-2025. Correcto. Es un impuesto que viene de una ley,
La 5792, modificada después. Graba por mililitros de alcohol absoluto y la plata va para el IFAM. ¿Y qué tiene de particular esta actualización? El mecanismo de ajuste. Se actualiza cada trimestre según cómo varía el índice de precios al consumidor, el IPC, que mide el INE. O sea, ligado a la inflación. Exacto. Pero tiene un tope, un límite. El aumento no puede ser mayor al 3% en el trimestre. Uno pensaría que con la inflación, pues los impuestos tienden a subir. Generalmente sí, pero este mecanismo es curioso porque va en ambas direcciones. Para el trimestre de octubre a diciembre de 2025, resulta que la variación del IPC fue negativa. Negativa. O sea, deflación en ese periodo. ¿Sí? Fue de menos 0.87292%. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto? Pues que baja. Exacto. Se ajusta a la baja. Poquito, pero baja. Es un buen ejemplo de cómo algunos tributos tienen estos ajustes automáticos ligados a la inflación y reflejan la realidad económica, sea de subida o de bajada de precios. Una pequeña buena noticia para los que consumen cerveza entonces. Ahora, si nos vamos al nivel más local, la Municipalidad de Sarchí Ajá, Sarchí. publicaron un reglamento que me pareció muy interesante, para apoyar a adultos mayores en pobreza. Sí, es destacable. Ese reglamento aplica una ley nueva, la 10359. Esa ley permite a las municipalidades hacer algo muy específico. ¿Qué cosa? Perdonar, por una única vez, las deudas totales, o sea, capital, intereses, multas, de impuestos y servicios municipales. Todas las deudas. Las acumuladas hasta el 30 de junio de 2023. Y es para un grupo muy concreto, personas mayores de 65 años que estén en pobreza o pobreza extrema y que estén registradas en el SINIRUBE, el sistema de beneficiarios. Ok, eso lo permite la ley nacional. ¿Y qué hace Sarchí en su reglamento? Va un paso más allá. Usando una facultad que les da el Código Tributario y el artículo 50, el reglamento de Sarchí permite a la MUNI perdonar también solo los intereses y las multas que se hayan generado después de esa fecha. O sea, desde el 1 de julio de 2023 hasta que la persona haga la solicitud. Exactamente. Para el mismo grupo de adultos mayores vulnerables, requiere una resolución justificada de la municipalidad, claro. ¡Qué bien! Es como un doble alivio. La ley borra lo viejo y la MUNI puede quitar los recargos de lo más reciente. Precisamente. Es una combinación de la ley nacional y una potestad administrativa local. Muestra cómo una municipalidad puede complementar una ley para dar un alivio social más completo. El plan dura 12 meses y no aplica a todo. Por ejemplo, excluye patentes o impuesto de construcción. Un buen ejemplo de política social local. Bueno, pasemos al mundo de los negocios, ¿te parece? Claro que sí. El pulso económico. Hay un acuerdo, el 018-2025, que modifica el régimen de zona franca para una empresa IMCD Costa Rica. Antes se llamaba Chemical Logistics. Ajá. Y la lista de productos que ahora pueden comercializar bajo ese régimen es enorme y muy variada. Sí, eso es interesante. Las zonas francas, regidas por la Ley 7210, son claves para atraer inversión y para las exportaciones del país. Ofrecen incentivos fiscales importantes. Entonces, que una empresa como IMCD amplíe tanto su lista de productos, ¿qué nos dice? Bueno, primero sugiere crecimiento o diversificación, ¿verdad? Que están ampliando sus operaciones de exportación desde Costa Rica. Procomer lo recomendó después de un análisis técnico. Pero la variedad es lo que llama la atención. Químicos, plásticos, reactivos, lubricantes, pero también ropa desechable, gabachas, mascarillas. Exacto. Y esa mezcla es lo revelador. Pasa de químicos muy especializados a productos, digamos, más básicos de protección personal. Esto podría sugerir que las zonas francas aquí están evolucionando. ¿En qué sentido? Quizás ya no son solo para industrias súper especializadas, sino que se están volviendo plataformas más flexibles. Hubs capaces de manejar estrategias de exportación muy diversas, adaptándose rápido a lo que pide el mercado global, incluso si los productos parecen no tener relación. Interesante perspectiva. ¿Agilidad y adaptación del sector productivo bajo el régimen? Podría ser. Refleja esa capacidad de adaptación. Y hablando de empresas pero estatales, Recope, la refinadora. Hay una reforma a su reglamento de integridad. ¿Qué puntos destacarías? El foco principal parece estar en prevenir conflictos de interés, especialmente en las contrataciones públicas, que siempre es un área sensible. ¿Qué medidas específicas trae? Introducen o refuerzan los llamados periodos de enfriamiento o veda,
Por ejemplo, un exfuncionario de Recope no puede ser parte de una empresa proveedora que participe en contrataciones con Recope por 6 meses después de salir. 6 meses de enfriamiento. Sí. Y al revés, si contratan a alguien que viene de una empresa proveedora, esa persona no puede participar en procesos de contratación relacionados con su antiguo empleador por 12 meses, un año. Medidas para evitar favoritismos o información privilegiada, supongo. Exacto. Buscan cerrar esos portillos. Además, refuerzan la capacitación obligatoria en ética, en probidad. Incluyen una declaración anual que debe firmar todo el personal. Esfuerzos continuos por la transparencia y la gobernanza en empresas públicas. Necesarios, sobre todo en entidades que manejan tantos recursos y contratos importantes. Muestra que hay una presión constante por mejorar la integridad. Y bueno, si hay un termómetro de la actividad económica en la Gaceta, es la sección de propiedad intelectual. Está llena. Sí, es impresionante. Decenas y decenas de solicitudes de marcas, nombres comerciales. ¿Qué tipo de cosas vemos ahí? Uf, de todo. Es increíble la diversidad. Mira, universidades, como Ulatina, protegiendo sus servicios educativos, de investigación, pero también marcas para panaderías, calzado, una empresa brasileña, Botero, Ajá. envases plásticos, salsas picantes, restaurantes, software para manejar ganado, imagínate, productos farmacéuticos de varios laboratorios, Cefa, Seven Pharma, Raven, servicios de salud mental, fisioterapia. Herramientas, cosméticos, también. También cosméticos artesanales e industriales, servicios ambientales, hoteles, logística de transporte, como Alianza Cargo, bebidas alcohólicas, café, carbón, bolsos, hasta arena para mascotas. ¡Wow! Cubre prácticamente todos los sectores de la economía. Exacto. Y eso es lo valioso. Muestra dos cosas. El dinamismo del emprendimiento local, gente creando negocios en nichos muy variados, y también el interés continuo de empresas de afuera por venir y proteger sus marcas aquí. Cada solicitud es una apuesta, una idea buscando su lugar. Un mosaico de la economía activa, ¿sí, señor? Y muy relacionado con las empresas, pero desde lo administrativo, la cantidad de avisos notariales sobre sociedades, cambios, disoluciones. Sí, el ciclo de vida normal de las empresas. Pero hay un tema que se repite muchísimo, la inclusión de un correo electrónico oficial. ¿Por qué tanto aviso sobre eso? Ah, eso es por una ley bastante reciente, la 1059/77. Es un cambio importante que busca modernizar cómo se notifica legalmente a las empresas. ¿Modernizar? ¿En qué sentido? Antes, la notificación principal era a la dirección física registrada. Ahora, la ley obliga a todas las sociedades a registrar un correo electrónico oficial ¿Y para qué sirve ese correo? para recibir notificaciones de juzgados, de entidades administrativas, de forma electrónica. Es un paso hacia la digitalización obligatoria de esas comunicaciones legales. O sea, más ágil, más rápido, supongo. Sí, busca ser más eficiente y dar más certeza jurídica. Claro, que también implica que las empresas tienen que estar súper pendientes de revisar ese buzón oficial. Claro, una nueva responsabilidad. Pero es un cambio práctico fundamental en la era digital. Sin duda. Y bueno, aparte de eso, vemos lo usual. Disoluciones, cambios en juntas directivas, reformas de estatutos. La vida corporativa. Ok, cambiemos un poco el enfoque. Hablemos de cómo interactúan las personas, los ciudadanos, con el Estado a través de estos papeles. Ajá, la interacción ciudadano-Estado. Hay una sección que siempre impacta, los edictos del PANI, del Patronato Nacional de la Infancia. Hay bastantes en esta Gaceta. Sí, y es importante entender qué son. Los edictos son el último recurso legal. Se usan cuando el PANI o un juzgado no han podido localizar de ninguna otra forma a los papás, mamás u otros familiares en un proceso de protección de un menor. O sea, se publica en la Gaceta como un intento final de notificación. Exacto, para informarles sobre distintas etapas del proceso, que se abrió un caso, que hay una orden de cuidado provisional, que se declaró al niño o niña en estado de adoptabilidad, que hay una audiencia o que se está cerrando el expediente. ¿Y qué información traen? Siempre citan las leyes, el Código de la Niñez, la Ley de Notificaciones, informan los derechos de la persona, a tener abogado, a ver el expediente, a veces hasta dicen si es digital y qué se necesita, llave Maya o CD, y los plazos para apelar o responder. Hay una advertencia que se repite mucho.
sobre qué pasa si no responden. Esa es la parte crucial y a veces dramática. Advierten que si la persona notificada por edicto no se presenta al proceso y no señala un medio válido para recibir notificaciones futuras, una dirección, un fax, un correo electrónico, las siguientes resoluciones del caso ¿Qué pasa? quedarán firmes 24 horas después de dictadas. O sea, el proceso sigue avanzando muy rápido y las decisiones se vuelven definitivas casi de inmediato si no hay respuesta. Qué fuerte. Es un vistazo a lo complejo que es el sistema de protección infantil y a un problema real, la dificultad para localizar a las familias. Exactamente. Refleja esos desafíos prácticos y las consecuencias tan serias que puede tener para una familia el no ser localizada o no responder a tiempo. Y en una línea similar de procesos administrativos, pero en otro ámbito, hay un aviso del MOPT, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ajá. Inician un procedimiento disciplinario contra un funcionario, un tal Óscar Maduro Ugalde. Sí, ese es un ejemplo de cómo funciona la rendición de cuentas dentro del sector público. Se le notifica formalmente, también por edicto porque probablemente no lo localizaron. ¿Y qué le notifican? La informan sobre presuntas faltas, incumplimiento de deberes, ausencias, citando las leyes y reglamentos. Y muy importante, le informan de sus derechos. ¿Cómo cuáles? Su derecho a la defensa. Lo citan a una audiencia que es oral y privada. Le dicen que puede ir con abogado, que puede ver el expediente del caso. Y le advierten de las posibles sanciones, que podrían ir hasta el despido. Es el debido proceso. Aunque sea por edicto, se garantiza formalmente el derecho a defenderse. Correcto. La notificación por edicto siempre es la última opción, pero busca garantizar ese derecho fundamental. Y bueno, aparte de estos casos más densos, hay otros puntos de contacto más breves, pero igual de significativos, ¿verdad? Dispersos por ahí. Sí, claro. Vemos una variedad interesante. Por ejemplo, avisos del Tribunal Fiscal Administrativo. Son sobre apelaciones de impuestos, pero son confidenciales. Solo indican cómo las partes pueden acceder al fallo. ¿Qué más? La Dirección de Notariado pide opinión ciudadana sobre personas que quieren ser notarios públicos. Es un control previo. Ajá. El Registro Civil publica solicitudes de naturalización o de inscripción de matrimonios realizados afuera y da un plazo para que alguien se oponga si tiene razones legales. Participación ciudadana en esos procesos. Exacto. Y también ARSP, la autoridad reguladora, convoca a una audiencia pública virtual, esta vez sobre tarifas de buses eléctricos. Dan instrucciones claras de cómo participar por Internet. Y temas de propiedad también vi. Sí, dos ejemplos claros. Uno, el Liceo UNESCO de Pérez Celedón, que está haciendo un trámite para inscribir el terreno donde está construido, alegando posesión de muchos años. Una información posesoria. Eso es. Y por otro lado, una solicitud de concesión en zona marítimo terrestre, allá en Parrita, para un proyecto turístico. En ambos casos, se publica para que si alguien cree que tiene un derecho sobre esa propiedad, pueda oponerse dentro de un plazo. Entiendo. Son todos mecanismos, a veces un poco formales o hasta engorrosos, pero son las vías establecidas para que la gente interactúe con el Estado. Exacto. Para resolver disputas, ejercer derechos, cumplir obligaciones, participar o responder cuando el Estado te llama a cuentas. Entonces, haciendo un recuento, esta Gaceta del 10 de septiembre de 2025, que parecía solo un montón de papel oficial, Ujú. resulta que nos dio una panorámica bastante completa. Sí, tocamos temas de salud reproductiva, disciplina fiscal con sus flexibilidades, apoyo social a nivel local, cómo evolucionan las zonas francas, la búsqueda de integridad en empresas públicas, el pulso de la innovación con las marcas, la modernización administrativa con los correos electrónicos. Y los caminos, a veces difíciles, de los procesos legales y administrativos como los del PANI o los disciplinarios. Ciertamente, cada aviso, cada decreto, tiene una historia detrás y un impacto. Nos da una foto detallada de prioridades, regulaciones y la dinámica social y económica del país en este preciso momento. Y quizá para dejar una reflexión final, a mí me llama la atención ver la cantidad de edictos que se necesitan para localizar personas en procesos tan delicados como los de protección infantil. Sí, eso es un punto importante. O la necesidad de crear leyes específicas para asegurar algo que hoy parece tan básico como que las empresas tengan un correo electrónico para notificaciones legales. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto sobre los desafíos reales de comunicación entre el Estado y la ciudadanía aquí, hoy? Claro. ¿Son suficientes estos mecanismos formales? El edicto,
el correo obligatorio. ¿Llegan realmente a todos? ¿O necesitamos pensar en formas más efectivas, más inclusivas, quizás más ágiles, para que el Estado se comunique con la gente, especialmente con quienes son más vulnerables o están más desconectados digital o socialmente? Es una pregunta clave sobre esa brecha que a veces existe entre la formalidad de la ley y la realidad de la gente. Exacto. Una pregunta que queda ahí resonando después de esta inmersión en la Gaceta.